Gracias, Padre, gracias. Te damos toda la gloria en este momento, Señor, porque tuya es toda la gloria y siempre, Señor, cada día te daremos a ti la alabanza, el reconocimiento de que eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores. A ti daremos siempre la adoración. Tuya es, Señor, y de nadie más. Tuya es y de nadie más, mi Rey. Por eso te pido, Señor, que todos los que aquí ya están conectados, listos para recibir, Señor, de ti, tú les bendigas de una manera especial, Padre. Tú les bendigas grande y poderosamente, Dios amado. En el nombre de Jesús, que tu bendición, Señor amado, se derrame de manera sobrenatural. Que hoy ninguno, Señor, quede sin la bendición de recibir liberación, de recibir una sanidad, de recibir un milagro, de recibir un rompimiento espiritual, de recibir tu respuesta, Padre. A cada uno de ustedes les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Que la presencia del Espíritu Santo se derrame como nunca en tu vida, en tu familia, en tu alma, en tus finanzas, en todo lo que tengas. Aleluya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Alguien diga: hoy es día de bendición para mi vida. Alguien confiéselo con su boca. Profetícelo. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Y usted puede decretar la palabra de Dios. Usted puede confesar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, por favor, diga: hoy es día de bendición para mí. Hoy es día de bendición para mí. No camine en palabras negativas de demonios y de brujos. Camine en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que hace que los demonios tiemblen y retrocedan. Por eso, cuando tú confiesas la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, el mundo espiritual se impacta. El mundo espiritual, lo voy a decir otra vez, se impacta, porque las palabras tienen poder. En tu boca hay poder espiritual. Lo dice Proverbios 18. Aleluya. Que la muerte y la vida están en poder de la lengua, en poder de tus palabras. Mire, hoy voy a hablar un tema muy importante acerca de la guerra espiritual. Bendito sea Dios. Y es muy importante tener en cuenta que para ser un buen guerrero, una buena guerrera, es muy importante tener en cuenta, para ser un buen guerrero y una buena guerrera del Señor en el campo espiritual, de que tus palabras sean palabras, aleluya, palabras de poder, palabras de autoridad, palabras de bendición, no palabras de derrota. Yo no sé cómo tú en esta mañana te levantaste. Yo no sé cuáles fueron tus primeras palabras cuando esta mañana te levantaste de la cama. ¿Qué dijiste? ¿Qué día tan malo? Hoy va a ser igual que ayer. Estoy muy triste. Me quiero morir. Esas fueron tus palabras, porque si esas fueron tus palabras, lo que yo puedo decirte es que la condición tuya es una condición de derrota y de fracaso. El hombre de Dios, la mujer de Dios, los hombres y mujeres de guerra tienen que hablar conforme a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Conforme a las palabras poderosas, contundentes de nuestro Dios.
Aleluya. Por eso hoy voy a hablar sobre guerra espiritual en oración. Guerra espiritual en oración. Alabado sea Dios. Guerra espiritual en oración. Y tenemos que entender que estamos librando guerras continuas, constantes. Guerras espirituales todos los días. Alguien me escribía, alguien me decía, un alumno de mi escuela de guerra espiritual me decía, apóstol, ¿y cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos la escuela? ¿Cuándo terminamos de estudiar? ¿Cuándo termina la última lección? Yo le respondí un poco chistoso y le dije, hasta que el diablo se muera. Mire, la guerra espiritual no para. La guerra espiritual no puede detenerse. Es como la medicina. Los médicos siempre tienen que estar actualizándose, porque cada día hay enfermedades nuevas. Cada día hay virus diferentes. Cada día hay personas con enfermedades extrañas. Cada día. La guerra espiritual es igual. Bendito sea Dios. Cada día, cada día, cada día. Santo es el nombre del Señor. Hay ataques diferentes de Satanás hacia nosotros. Ataques diferentes. Y Satanás está atacando de muchas maneras. ¿Usted cree que los brujos se quedan quietos? No. Mira, muchas veces los que nos quedamos quietos somos nosotros como cristianos. Y nos relajamos. Nos tiramos allí en nuestro confort, sabiendo que tenemos una guerra. Yo no sé si usted ha leído el libro de Jonás, cuando el Señor lo manda a profetizar a Nínive, en contra de Nínive. Pero Jonás tiene miedo y se va para Tarsis. Huye de la presencia de Dios. Mire, es una cosa tremenda. Cuando Jonás entra en el barco huyendo de la presencia de Dios, según él, porque nadie puede huir de la presencia de Dios. David lo dijo: si subiera a lo más alto, allí estás tú. Si bajara a lo profundo, allí estás tú. Si me metiera debajo de una peña, allí estás tú. Entonces Jonás descendió al fondo, al barco allá abajo. Bendito sea el Señor. Y se acostó a dormir. Había una tempestad tan grande que el barco estaba que se hundía. Pero Jonás seguía durmiendo. Y los marineros empezaron a tirar los enseres, las cargas que llevaban allí. Quién sabe, cosas que personas habían comprado para llevar a sus ciudades. Tuvieron que tirar todo eso abajo, todo eso abajo. Tuvieron que botarlo, porque si no iban a morir. Hubo pérdida. ¿Y dónde estaba Jonás? Durmiendo. Mire, estamos librando una guerra espiritual. ¿Y sabe cómo está la iglesia del Señor? Durmiendo como Jonás. Eso es una triste realidad. Mientras hay una guerra y Satanás se está levantando fuertemente, muchos pastores están durmiendo y tienen a la iglesia dormida. Yo no sé si usted es de ese tipo de iglesias donde su pastor tiene el espíritu de Jonás, que en medio de una tormenta, en medio de una guerra, él está durmiendo. Voy a repetir esto. Yo no sé si usted es miembro o usted es oveja de un pastor que en medio de una batalla, de una guerra, en medio de una tragedia, en medio de una tormenta, en medio de una guerra espiritual, él está durmiendo y los tiene a ustedes también durmiendo. Porque la iglesia que no está en guerra espiritual ahora tiene el espíritu de Jonás. Tiene el espíritu de Jonás, que en medio de una tormenta él estaba durmiendo. Y no podemos seguir con el espíritu de Jonás. Los demonios se aprovechan. Mira, cuando tú te relajas en la guerra espiritual, oye, ese brujo, esa bruja que te está trabajando tiene toda la libertad de seguir haciéndote brujerías. Claro, él se va a sentir grande. Esa bruja se va a sentir poderosa.
¿Por qué? Porque tú estás durmiendo espiritualmente. Tú tienes que estar en guerra constante. Tienes que estar en guerra constante. Por eso Efesios capítulo 6, el versículo número 12 dice: porque no tenemos lucha. La palabra lucha es una confrontación cuerpo a cuerpo, una pelea cuerpo a cuerpo, una guerra frente a frente. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué habla eso, apóstol? De que nuestra lucha es espiritual, no es contra los humanos, no es una lucha humana, no es peleando hermano con hermana, amigo con amigo, vecino con vecino. La lucha es contra las tinieblas, contra Satanás y sus demonios, contra los brujos, contra las brujas. Y si tú te has relajado, esos demonios, esas brujerías se van a crecer. Tú tienes que entender que nosotros estamos en una guerra espiritual constante. Esto no tiene tregua. Esto no tiene tratado de paz. Óigame bien, Satanás, los brujos nunca van a firmar la paz contigo. Yo estoy escuchando, bendito sea el Señor, pastores que dicen: yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. El diablo no hace tratados de paz. Mire, deje la tontería. Que se meta usted o no con el diablo, él te va a tirar para matarte. Con el solo hecho o por el solo hecho de tú ser cristiano, de tú ser un pastor, de tú tener una iglesia de parte de Dios, de tú predicar la palabra, de tú orar, de tú ayunar. El solo hecho de tú, aleluya, hablar la palabra del Señor, el enemigo te va a atacar. Entonces, ¿de dónde sacan algunos pastores la locura de decir: yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo? Tú estás loco. El diablo no hace tratados de paz con ninguno. Mire, escuche lo que le voy a decir, porque Dios me mostró que pastores de Venezuela vendieron la iglesia a Satanás, le entregaron la iglesia a un santero. Pastores de Venezuela le entregaron a la iglesia del Señor a un presidente satanista, a un presidente santero, a un presidente que adora al indio Huacaipuro, a María Leonza y al negro Felipe. Pastores de Venezuela que se reunieron con un presidente diabólico y satánico y lo nombraron pastor de pastores. Imagínese un presidente que en su mano tiene pulseras consagradas a demonios. Pastores en Venezuela lo declararon pastor de pastores y apóstol de la iglesia de Venezuela. Pastores con su boca declararon al presidente de Venezuela, un presidente que adora al negro Felipe, un presidente que cuando juramentó dijo: juro por el negro Felipe, por el indio Huacaipuro, por María Leonza, juro. Ese presidente satanista, pastores de Venezuela, ustedes le entregaron la iglesia de Venezuela a Satanás. Y Dios me dijo: profetiza y dile a estos pastores: yo los voy a cortar de sobre la faz de la tierra, porque ustedes se corrompieron, porque ustedes dejaron de ser mis siervos para convertirse en siervos de un brujo, siervos de un santero, siervo de un adorador de demonios, siervo de un satanista. Pastores de Venezuela que vendieron la iglesia al satanista más grande de Venezuela, yo los voy a cortar de sobre la faz de la tierra. Dice el Señor a pastores que vendieron a Venezuela:
a un satanista, yo doy mi espalda a ustedes. Las declaraciones que ustedes hicieron, nombrando a un brujo, a un hechicero, a un satanista, a un santero, como pastor de pastores y apóstol de la iglesia de Venezuela, yo estoy en contra de cada una de sus palabras, y mi espíritu no estará más con ustedes, dice el Señor Dios Todopoderoso, contra los pastores que vendieron a la iglesia de Venezuela a un satanista, a un santero, a un brujo que tiene pacto con Satanás. Así les dice el Señor a ustedes, pastores corruptos, pastores hijos del diablo, que vendieron a Venezuela y a la iglesia de Venezuela y se le entregaron en las manos a un brujo, a Satanás y a los demonios. En el nombre de Jesús. Es por eso que estamos en guerra espiritual. Es por eso que estamos en guerra espiritual. Hermanos de Venezuela, no bajen la guardia, no se relajen. Ahora más que nunca, hermanos venezolanos, ahora más que nunca, levántense en oración y en guerra espiritual, porque muchos pastores hicieron un ritual. Hace unos días, muchos pastores en Venezuela hicieron un ritual y se reunieron para entregarle a la iglesia de Venezuela a un presidente satanista. Revísenle sus manos para que vea que allí en sus manos tiene pactos con demonios. ¿Dónde les quedó a estos pastores el discernimiento? Fueron enceguecidos por Satanás. Aún escuché representantes de iglesias que el apóstol Maldonado les da cobertura. Yo no sé si el apóstol Maldonado sabe esto. Yo no sé si el apóstol Maldonado está de acuerdo con esto. Pero iglesias a las que el apóstol Maldonado de Miami le da cobertura, ahí estaban declarando a el presidente de Venezuela, un presidente amante de la santería, del vudú, de la macumba y de los brujerías en la montaña del Sorte. Lo estaban declarando apóstol de la iglesia de Venezuela, pastor de pastores de la iglesia de Venezuela. Y le estaban entregando la autoridad a un satanista para que dominara sobre la iglesia, para que controlara a la iglesia. Y yo quiero decirles lo que Dios me mostró. Óiganme bien, hermanos de Venezuela, pastores que no se corrompieron, pastores que no estuvieron en ese ritual satánico, pastores que no vendieron su integridad. Prepárense, porque va a comenzar una gran persecución contra ustedes. Dice el Señor, pastores de Venezuela que no se corrompieron, prepárense, porque estos pastores que vendieron su alma a Satanás, estos pastores que le entregaron la autoridad a este presidente satánico, estos pastores, santo es el Señor, han provocado una persecución contra aquellos que no doblegaron sus rodillas ante Baal. Ustedes, pastores de Venezuela, que se mantuvieron firmes y no doblaron sus rodillas delante de ese demonio, prepárense, oren, ayunen y entren en guerra espiritual. Porque lo que se viene contra la iglesia que no se corrompió en Venezuela va a ser tremendo. Pero Dios te defenderá, pastores, iglesias que se mantuvieron firmes y no doblaron sus rodillas ante Baal y este satanista. Dios los defenderá y le demostrará a esos pastores que vendieron su alma y se arrodillaron delante de este satanista, de este presidente que ha hecho pacto con Satanás, con María Leonza, con el negro Felipe y con el indio Huacaipuro. Ustedes, pastores que doblaron sus rodillas ante ese demonio, yo vendré en contra de ustedes, dice el Señor. Yo vendré en contra de ustedes y ustedes verán
que yo soy el Dios que permanece, el que merece toda la gloria y toda la honra, y que abomina a las tinieblas y aborrece toda práctica que los hombres hagan relacionada con la brujería, relacionada con la santería, relacionada con el vudú y la macumba, y contra todo pacto contra demonios y hacia demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venezuela, prepárate, porque está que llega tu día de liberación. Lo que hicieron estos pastores satánicos que se doblegaron ante Baal y su demonio, lo que hicieron fue desatar la ira de Dios sobre ellos, desatar el juicio de Dios sobre ellos. Yo hablo como apóstol y profeta del Espíritu Santo. Estamos en guerra espiritual. Aquí en Colombia estamos en guerra espiritual. Hermanos venezolanos, por favor, tome la espada. Tome la espada y pelea, porque lo que se va a desatar va a ser terrible, horrible, me mostró el Señor. Veía caballos hambrientos de muerte correr por las calles y avenidas, cerrando iglesias y matando pastores. Pero no temas, iglesia. No temas, iglesia, no temas. Yo estoy contigo. Yo te defiendo. No temas, yo te... Ay, Sheba, Baba, Shema. No temas, yo te defiendo, iglesia de Venezuela. Aunque se levanten contra ti, yo estaré contigo como poderoso gigante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Es por eso que no podemos bajar la guardia en la guerra espiritual. Hermanos que me están escribiendo, que están en guerra espiritual, escríbame. Si usted está en batalla, si usted está en guerra espiritual, escríbame. ¿Qué guerra estás librando? ¿Contra qué estás peleando? Yo te quiero ayudar. Pero por favor, escríbeme aquí al chat. Escríbeme al chat. Bendito sea el Señor. ¿Contra qué estás luchando? Aleluya. Escríbelo resumido. ¿Contra qué estás batallando? Nosotros, mi equipo de intercesores, te ayudamos en guerra espiritual. Te vamos a ayudar. No quiere decir que nosotros vamos a pelear tu batalla. No. Te vamos a ayudar. Si tú me escribes y me dices: apóstol, ayúdeme por favor en guerra espiritual, en contra de esta situación que estoy viviendo, nosotros vamos a orar. Ahora, si puedes enviar tu petición allí en el superchat para que no se borre, hazlo por favor. Hazlo en el nombre de Jesús. Pero no bajes la guardia en oración. No dejes de pelear la batalla. Ora, ayuna, lee la Biblia, intercede, levántate en oración constante. Aumenta el nivel de tu oración, por favor. Ya deja de estar orando esos 2 minutos. Ya deja de estar orando esos 5 minuticos. Increméntalo a 1 hora. Increméntalo a 2 horas. Incrementa, aleluya, la búsqueda. Adora a Dios, porque la adoración también rompe atmósferas diabólicas y satánicas. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice mi alma, Jesucristo. Estamos en guerra. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo veía en ese ritual, en esa ceremonia que hicieron, entregándole al presidente de Venezuela autoridad sobre la iglesia de Cristo. Óigame bien, yo veía un altar satánico cuando empezaron a firmar, los pastores que empezaron a firmar un libro. Ay, Sheba, vaya, pastores
Pastores, donde ese presidente les dijo: firmen, dejen su firma en este libro. Pastores, ustedes firmaron un decreto satánico donde entregaban a la iglesia sin saberlo o sabiéndolo, porque muchos de ustedes son satanistas, pastores de Venezuela. A muchos de ustedes les gusta la santería, les gusta la brujería. Los pastores que firmaron ese libro sentenciaron sus almas. Pastores que firmaron ese libro, que este presidente satánico, brujo, hechicero, santero, que este presidente que en sus manos tiene pulseras de María Leonza, del negro Felipe, del indio Huacaipuro, que tiene pulseras donde ha hecho pactos con demonios, donde él se ha consagrado a brujerías, y también él firmó. Ahí ustedes dejaron su firma, pastores. Pastores que vendieron a la iglesia de Venezuela a un satanista, a un brujo, a un santero. Ustedes firmaron un libro satánico. Ustedes firmaron un libro satánico. Dios me mostraba cómo ese libro lo sostenían demonios. Dios me mostraba cómo ese libro lo sostenían demonios. Demonios estaban sosteniendo ese libro que ustedes firmaban. Yo lo veía, era un libro negro. Un libro negro. Bendito sea el Señor, que ustedes firmaban, pero ustedes no lo veían, porque ustedes en ese lugar donde estaban, que estaba consagrado a demonios, aunque ustedes creían que estaban adorando a Dios, donde está la adoración verdadera, los demonios tienen que salir. Donde está la adoración verdadera, los satanistas no resisten. Y si ese presidente estaba ahí de pie, era porque ustedes no estaban adorando al Dios verdadero. Ustedes no estaban rindiendo adoración al Dios verdadero. Ustedes le estaban diciendo cuán grande era un demonio, no al Dios verdadero, porque un verdadero cristiano no hubiese aceptado esa invitación para estar en esa ceremonia que iba a ser dirigida por un satanista, que iba a ser dirigida por un brujo, un hombre que ha hecho pacto con Satanás, un hombre que ha maldecido a Israel. ¿Cómo se le ocurre a usted que alguien que ha maldecido a Israel ahora vaya a querer a Jesucristo? Jesús era judío. Óigame bien, este mismo hombre maldijo a Israel en el confrontamiento de Israel con Palestina. Este presidente al que ustedes le dijeron pastor de pastores y apóstol de la iglesia de Venezuela, ese satanista al que ustedes llamaron pastor de pastores y apóstol de apóstoles, maldijo a Israel. ¿En dónde tienen metidos ustedes los oídos? ¿En dónde metieron los oídos? Bendito sea el Señor. La Biblia dice claramente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo número 14. Santo es el Señor. Primera de Corintios, capítulo número 14, dice la palabra: alabado sea el nombre del Señor, adorado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Capítulo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el nombre de Jesucristo. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y asimismo también se disfrazan todos sus servidores como servidores de justicia, pero niegan la eficacia de ella. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Él mismo se disfraza como ángel de luz. Dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme
a sus obras. No son ministros de justicia, son servidores de Satanás. Santo es el Señor, provocada por Satanás. Oiga bien, levántate en guerra, por favor. No dejes de batallar, no dejes de luchar. Toma la espada. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pelea, dice el Señor, hijo mío, hija mía. Pelea, 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 pelea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo es el Señor. Padre, nos levantamos en guerra como siempre. Y oramos, Señor, por libertad, por liberación. Toda cadena se rompe, todo brujo, bruja se muere. Señor, que la espada del Espíritu Santo caiga por encima de toda obra del diablo y de demonios y sea destruida. Toda obra del diablo y de demonios sea destruida en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre. Mira cada petición, Señor. Señor amado, mira cada petición. Padre, glorifícate. Nosotros oramos e intercedemos. Nosotros oramos e intercedemos en el nombre de Jesús. Padre, por libertad. Oramos e intercedemos por sanidad. Oramos e intercedemos por rompimiento de brujerías, para que se destruya toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Toda brujería que te estén haciendo se rompe. Levántate en guerra. Toma la espada del Espíritu. Cúbrete con la sangre de Cristo. Aleluya. Y declara que toda obra del diablo se acaba, se destruye. Toda brujería contra ti se le regresa al brujo o al que la consultó para tirártela. Tú eres libre. Eres libre. Eres libre. Te declaro libre. En el nombre de Jesús te declaro sano. En el nombre de Jesús te declaro, aleluya, libre de toda brujería, de toda maldad, de toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberación financiera. En el nombre de Jesús, todo demonio de ruina, todo demonio de miseria, todo demonio de escasez, todo demonio que envió la bruja, el brujo para arruinarte, es destruido. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder. Quema, 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 quema. Destruye las obras del diablo. La sangre de Jesús destruye esa brujería que te están haciendo, esa locura, ese desespero que tienes, esa angustia. La destruye la sangre de Cristo. Diga conmigo: yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre del Cordero. Sangre que tiene poder. Sangre que destruye el pecado, a los demonios, que destruye toda fuerza satánica. La sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus have power. The blood of Jesus have power. In Jesus' name, right now, ahora mismo, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Ahora mismo, tiene poder sobre tu vida. En Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Diga: yo cubro mi vida y mi casa, mis hijos y mi familia con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo voy a pedirle a todo hermano venezolano. Mañana voy a hacer un acto profético. Mañana voy a hacer un acto profético. Quiero que todo hermano venezolano coloque un cartel en la puerta de su casa hacia afuera y otro hacia adentro, que diga:
La sangre de Jesús tiene poder y cubre a esta familia. Vamos, usted lo va a colocar para mañana. Todo el mundo tenga una hoja. Una hoja. Y en esa hoja usted va a escribir. Lo va a escribir. Que no se borre. Escríbalo con marcador permanente. Que no lo borre el agua. Si lo puede plastificar mejor y lo pega ahí. En la puerta de su casa hacia afuera. Y otro en la puerta de su casa hacia adentro. Que diga: la sangre de Jesús tiene poder y cubre a esta familia. La sangre de Jesús tiene poder y cubre a esta familia. Para mañana usted lo va a hacer y lo va a pegar en la puerta de su casa, hacia afuera, hacia la calle. Y va a pegar otro hacia adentro de la casa. Todo hermano venezolano va a hacer eso. Porque todo decreto diabólico que estos pastores hicieron con el presidente de Venezuela, con ese satanista, brujo y santero. Él dice que es cristiano, pero adora a María Leonza. Juró ante el negro Felipe y el indio Huacaipuro. No sé de esos dos pastores donde tenían metido los oídos. Juró en su juramentación como presidente en Venezuela, diciendo: juro por el negro Felipe, juro por el indio Huacaipuro. Lo dijo ese hombre. Usted tiene que revertir ese pacto que estos pastores confirmaron al dejar su firma en ese libro satánico, en ese documento satánico. Pastores se metieron en un problema grande con Dios. Ustedes traicionaron a Jesucristo. Santo es el Señor. Yo escuché por allí Iglesia El Rey Jesús del apóstol Guillermo Maldonado, allí en Venezuela. No sé si el apóstol Maldonado sabe eso. Y si él lo sabe y apoyó eso, qué tristeza, qué vergüenza. Lo tenía en alta estima. Yo no hablo mal de ningún pastor, de ningún predicador, pero poco a poco los dejo de escuchar cuando los veo involucrados en estas cosas. Lo mismo Jesús Adrián Romero, que se disfraza en Halloween, que celebra Halloween, que dice que es una oportunidad para reunirse con la familia disfrazados, que no le ve nada de malo. Dejé de escuchar su música ya yo no escucho esa música. Y muchos que se han inclinado más a las tinieblas que a la luz. Por eso defínase usted también. ¿A quién vas a seguir? ¿A gente de Dios o a gente del diablo? ¿Gente que todavía se conserva en la palabra o gente que ha negado la palabra del Señor? Defínete. Defínete. Y si yo llego a saber de que el apóstol Maldonado está de acuerdo con que esa iglesia en Venezuela, el Rey Jesús, que tiene su cobertura, él está de acuerdo, hasta ahí. Bendito sea el Señor. Hasta ahí. Bendito sea Dios. Y todos los que vengan, santo es el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado a quien tú le prestas tus oídos. Todo ese montón de iglesias que allí las nombraron, ahí están los nombres de ellas. Qué vergüenza. Apoyando el satanismo, apoyando y aplaudían al satanista, al brujo mayor de Venezuela. Santo es el nombre. Dios tenga misericordia. Hermanos de Venezuela, vamos a estar orando por ustedes. Hermanos de las demás naciones, por favor, ayúdenme a orar por Venezuela. Hermanos de otras naciones, ayúdenme a orar por Venezuela. Vamos a estar orando en nuestra oración íntima por esta hermosa nación de Dios. Esta hermosa nación de Dios. Aleluya, porque ahí todavía hay hombres y mujeres, pastores, que no han doblegado sus rodillas ante Baal. No han doblado sus rodillas ante ese Baal, ante ese demonio. Felicito a los pastores que no asistieron a ese ritual.
Felicito a esos pastores que no asistieron a ese ritual. Pastores, mis respetos, porque ustedes tuvieron discernimiento. Pero los que asistieron a ese ritual, qué vergüenza que ustedes se llamen pastores. Hermanos y pastores de Venezuela, declaren que esos pastores que asistieron a ese ritual no los representan a ustedes. Imagínense, asociaciones de pastores. Pastores de Venezuela que no asistieron a ese ritual, declaren que esos pastores que estuvieron en ese ritual satánico no los representan a ustedes. ¿Sabe por qué? Para que el juicio que va a caer sobre iglesias en Venezuela no caiga sobre ustedes. Por eso dice el Señor: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no os hagáis partícipes de sus malas obras. Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no os hagáis partícipes de sus malas obras. Padre, te doy gracias, porque sé que todavía hay hombres y mujeres, siervos tuyos en Venezuela, que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante ese demonio, ante ese santero, ante ese satanista. No han doblado sus rodillas y están dispuestos a sufrir la persecución, pero no adorar la imagen que esos pastores que asistieron a ese ritual satánico crearon. Dios me mostraba en ese ritual pastores que adoraban a la imagen que habían creado, se postraban ante ella. Y Dios me dice: se va a volver a repetir lo del horno de fuego. Se va a volver a repetir en Venezuela lo que presenció Sadrach, Mesach y Abednego. Venezuela, prepárate, porque se va a repetir nuevamente el horno de fuego. Pero ten paz, Venezuela, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores en medio del fuego se presentará y te librará. Iglesia, que no te postraste ante la imagen que crearon esos pastores satanistas, que se postraron en ese ritual satánico y adoraron a la imagen de ese satanista, de ese presidente satanista. Pastores de Venezuela, se va a volver a repetir el horno de fuego en el que tuvieron que ser echados Sadrach, Mesach y Abednego por no adorar a la estatua de oro que habían edificado aquellos pastores de Venezuela, que se corrompieron y que adoraron a Satanás, a ese demonio y a ese santero y a ese brujo que tiene pactos en sus manos, brazaletes, pulseras satánicas en sus manos y rituales. Dios tenga misericordia. Te doy gracias, Señor. Para mañana todo el mundo tenga su hoja allí escrita: la sangre de Jesús tiene poder y cubre a esta familia. La sangre de Jesús tiene poder y cubre a esta familia. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Hoy ha hablado el Señor Dios Todopoderoso. Bendiciones. Bendiciones.